Imagina un pueblo de interior en plena montaña de Ávila a los pies de la Sierra de Gredos. Y ahora imagina que ese pueblo se llama El Barco. Suena raro, ¿verdad? Suena rarísimo. ¿Qué hace un barco tan lejos del mar? Pues esa pregunta, esa es la puerta de entrada a un viaje increíble. Sí. Hoy vamos a sumergirnos en los documentos que nos han llegado sobre el barco de Ávila para descubrir cómo una necesidad tan básica como cruzar un río puede ser la semilla de 2000 años de historia. Es que es una premisa fascinante porque es exactamente lo que ocurre aquí. Las fuentes nos muestran que este lugar es un palimpsesto perfecto. Un palimpsesto. Sí, sabes, como esos manuscritos antiguos donde se escribía sobre lo anterior pero sin borrarlo del todo. Sí. Cada cultura, celtas, romanos, musulmanes, cristianos, ha dejado su marca, una capa sobre otra. O sea, la historia de la península en miniatura. Exacto, concentrada en un solo punto estratégico junto al río Tormes. Pues vamos a desgranar esto. La primera pregunta, claro, es la más obvia y la que todo el mundo se hace. ¿Por qué el barco? ¿Había un astillero secreto en Gredos o algo así? Pues no, que sepamos. La teoría más aceptada, vamos, la más funcional, es la que el sentido común nos dicta. A ver. El nombre viene muy probablemente del sustantivo barca. Antes de que existiera un puente de piedra, la única forma de cruzar el Tormes en ese punto era, pues, con una embarcación. ¿Una barca? Una simple barca, o quizá algo más complejo, un puente de barcas. El asentamiento nació para dar servicio a ese cruce. Vale. La explicación de la barca para cruzar el río parece la más lógica, casi de perogrullo. Pero, entonces, ¿por qué los historiadores se han molestado en buscar otras teorías? ¿Es que no encaja del todo? ¿O hay algo más? Aquí es donde empieza lo bueno. La explicación de la barca es sólida, sí, pero el nombre es tan antiguo y ha sobrevivido a tantos cambios de idioma que es casi imposible que no haya otras influencias. Claro. Lo fascinante es que existen múltiples teorías que reflejan ese tapiz cultural. Por ejemplo, hay una hipótesis de origen íbero prerromano. En esa lengua la raíz bar o barj significaba cumbre, un altozano. Eso encaja a la perfección con la geografía. El núcleo antiguo del barco está en una colina que domina el río. Exacto. Describe perfectamente la ubicación del castro original. Y luego tenemos otras posibilidades. Más todavía. Sí. Algunas apuntan a raíces celtas o incluso hebreas, donde bar o barca podría ser algo así como casa o morada. Y para añadir otra capa, desde el árabe, la palabra bar significa arrabal. Un suburbio. Eso es, lo que sugiere que durante la época musulmana el nombre pudo reinterpretarse para describir una parte del pueblo. O sea que tenemos un nombre con 4 posibles orígenes de 4 culturas distintas. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Hay alguna que tenga más peso? Quizás la clave no es encontrar una única respuesta. La propia multiplicidad de teorías es la respuesta. Entiendo. Nos dice que este lugar fue importante para todos los que pasaron por él, pero la persistencia de la forma barca o barco en la Edad Media sugiere que la explicación funcional, la de la embarcación, fue la que acabó calando. La que se quedó en la memoria popular. Eso es. Y lo más revelador es que el nombre sobrevivió a la conquista musulmana y a la repoblación cristiana. Eso demuestra que el núcleo de población nunca desapareció. Tenía una identidad muy fuerte. De hecho, el apellido de Ávila es muy posterior. ¿No se llamó siempre así? No, eso se añadió oficialmente en el siglo XVI para diferenciarlo de otros barcos que hay en España. Me fascina esa idea de persistencia. Si el nombre sobrevivió tanto tiempo, significa que la gente nunca se fue de allí. ¿Quiénes eran? Sabemos quiénes fueron los primeros en decir, este es un buen sitio para quedarse. Sí, lo sabemos. Los primeros de los que tenemos constancia arqueológica son los betones. Un pueblo celtíbero. Exacto. Habitaban esta zona antes de Roma. Y no eligieron el lugar al azar. Construyeron un castro, un poblado fortificado, justo en la colina que domina el vado del río. La ubicación era perfecta. Control visual, defensa natural y... Y sobre todo, el control absoluto del paso. Quien quisiera cruzar el Tormes tenía que pasar por su puerta. Justo. Claro, un asentamiento celta en un punto estratégico. Me imagino que un lugar así no pasa desapercibido para los grandes ingenieros de la antigüedad. ¿Qué pasó cuando Roma puso sus ojos aquí?
Pues que vieron exactamente lo mismo que los betones. Pero, multiplicado por 1000. Los romanos eran maestros en logística. Para ellos, ese vado era una pieza clave en su red de comunicaciones. No era solo un cruce local. Para nada. No se limitaron a ocupar el castro, lo transformaron. Levantaron un puente de piedra, mucho más fiable, y lo integraron en una calzada que era vital para el imperio. Una vía que conectaba a las tierras de Extremadura con el norte. De repente un asentamiento tribal se convirtió en un nudo de comunicaciones imperial. Ahí está. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el puente que se puede cruzar hoy, el famoso Puente Viejo, tiene algo que ver con ese puente romano? Totalmente. Es uno de los detalles más increíbles. Aunque el puente que vemos hoy es de estilo románico, del siglo XII, Sí. los estudios confirman que se asienta sobre las mismas bases, sobre los cimientos que levantaron los ingenieros romanos 2000 años antes. ¡Qué fuerte! Es un vínculo físico tangible con el Imperio Romano. Eso es alucinante. O sea, que cuando cruzas ese puente estás pisando literalmente 2000 años de historia. Vale, entonces tenemos un nudo de comunicaciones romano. ¿Qué ocurre después? ¿Se convierte en un pueblo fantasma con la caída del imperio? Al contrario, su importancia estratégica hizo que siguiera siendo relevante. Durante la época visigoda y la ocupación musulmana, el lugar siguió habitando. De hecho, la presencia musulmana dejó un legado importante en la agricultura, en la gestión del agua. Ah, mira, sí, como demuestran los pozos que se conservaron en muchas casas. Además, las fuentes nos hablan de una notable comunidad judía, muy activa en el comercio. Entiendo. Así que cuando los reinos cristianos avanzan hacia el sur en los siglos XI y XII, no llegan a un páramo. Para nada. Se encuentran con un pueblo vivo, con sus huertas, sus comerciantes y, claro, su puente. No parten de cero. Y sobre esa base construyen la villa medieval, Exactamente. la que, en gran parte, ha llegado hasta nuestros días. Erigieron dos grandes centros de poder. Por un lado, el poder militar, el castillo de Valdecorneja, construido sobre el mismísimo Castro Betón. Increíble. Y por otro, el poder religioso, la imponente iglesia de la Asunción. Y con un castillo y una iglesia y una población que crece, supongo que lo siguiente es una buena muralla para protegerlo todo. Era indispensable para proteger a los habitantes y, sobre todo, la riqueza que generaba el comercio y el puente. Se levantó una muralla. El trazado actual, de planta casi pentagonal, es básicamente el del siglo XII. Y se conservan las puertas. Tenía varias, pero hoy, lamentablemente, solo se conserva una en su totalidad, la Puerta de Piedrahíta. Ah, pero esa puerta tiene un apodo bastante más siniestro, ¿no? Todo el mundo la conoce como la Puerta del Ahorcado. Aquí tiene que haber una buena historia. ¿Y la hay? Es una historia de justicia popular, casi de película. Nos vamos al siglo XVI. Venga. Cuentan las crónicas que el alcalde de la villa era un auténtico déspota. El pueblo, harto, elevó sus quejas al señor de la villa, el duque de Alba. El asunto escaló tanto que llegó a oídos del mismísimo rey, Felipe II. Hasta el rey. Hasta el rey. Y la orden fue tajante, que se investigara y si era cierto que el alcalde fuera ahorcado en la puerta principal de la villa como escarmiento. Y lo fue. Y lo fue. Lo colgaron allí para que sirviera de ejemplo. La anécdota nos da una idea de la justicia de la época, pero también de la importancia de la villa. Y claro, desde entonces se quedó con el nombre de Puerta del Ahorcado. ¡Qué historia! Y me lleva a pensar toda esa riqueza que había que proteger con murallas, esa importancia política. Al final todo vuelve al mismo sitio, ¿no? Al puente. Exacto. Ese es el corazón de todo. La economía de la villa medieval se sostenía en gran medida gracias al control de ese paso. Se cobraba un impuesto, el pontazgo. Un peaje. Una especie de peaje, sí, a todas las personas, mercancías y sobre todo al ganado que cruzaba. Y aquí entra en juego un factor económico brutal en la Castilla de la época, la trashumancia, la mesta, los millones de ovejas que se movían por la península. Efectivamente, el barco de Ávila era un punto clave en una de las cañadas reales. Imagina las interminables hileras de ovejas merinas, la mayor fuente de riqueza del reino, teniendo que pasar obligatoriamente por ese puente y pagar. Claro, el pontazgo debía ser una fortuna. Una fuente de ingresos extraordinaria que permitió financiar el castillo, la muralla, todo. El puente era su petróleo. Es increíble. Empezamos con un nombre curioso, el barco, y el hilo nos ha llevado por un castro celta, un nudo de comunicaciones romano y una villa medieval cuya economía dependía de un puente.
todo conectado por la geografía. Es un ejemplo de libro, cómo un simple condicionante geográfico, la necesidad de cruzar un río, da origen a un asentamiento que, capa sobre capa, se convierte en un centro de poder y comercio. Desde luego, esto es una invitación en toda regla a visitar el Barco de Ávila y su comarca, ya no solo para ver el castillo o el puente, sino para caminar, para caminar siendo consciente de todas esas capas de historia. Para sentir el peso de los betones, los romanos, los pastores medievales. Bajo los pies, sí. Y para terminar, una reflexión que nos dejan las fuentes. La leyenda del santo local, San Pedro del Barco, cuenta que a su muerte hubo una disputa sobre dónde enterrarlo. A ver. Para solucionarlo, lo colocaron sobre una mula y la dejaron caminar libre, confiando en la voluntad divina. La mula pasó de largo su pueblo natal y no paró hasta llegar a la Basílica de San Vicente, en la ciudad de Ávila. Vaya. Y esto nos hace pensar, ¿qué otras historias y decisiones, no guiadas por la lógica de un puente, sino por el azar, el destino o la leyenda, han moldeado los lugares que hoy conocemos?